Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo desde las instalaciones del Centro Familiar Cristiano, en este programa de los varones, en el cual el día de hoy vamos a estar hablando de los hombres que son transgeneracionales, aquellos hombres que reúnen una serie de cualidades y que pueden trascender a su tiempo y a su generación y cumplir con los propósitos de Dios de una manera hermosa, mucho más allá de su propia generación, más allá de los hijos, más allá de los nietos, más allá de los bisnietos, más allá de los tataranietos. Es decir, como un hombre que tiene el favor y la gracia de Dios puede afectar a las futuras generaciones aún después de que este hombre haya partido a la presencia del Señor, haya cumplido su propósito en la vida y luego haya dejado un legado perdurable para las siguientes generaciones. Entonces, de lo que queremos hablar es cómo afectar a las generaciones futuras después de nosotros mismos. Trascender a los hijos, como dije, trascender a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos y a muchas otras generaciones. La Biblia habla que la maldición cae hasta la tercera y cuarta generación. Pero hablando de la bendición, dice que la bendición de Dios es para 1000 generaciones. Así es que échele usted cuenta de cómo se puede llegar a trascender. La pregunta que tenemos que contestar, o las preguntas que tenemos que contestar, es cómo lo hicieron los hombres en la historia contemporánea, en la historia bíblica, que trascendieron a sus generaciones. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? ¿En qué consistió que ellos tuvieron esa gracia de poder ir mucho más allá del tiempo de vida normal que Dios le concede a una persona? ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Le estoy leyendo una porción de la escritura de Eclesiastés 3, del 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Voy a comenzar ahí. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Es pregunta. He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y mire lo que dice: Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Lo relevante de estos versículos 9 al 11 de Eclesiastés 3, número 1, es que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, es decir, para el momento adecuado. Tú y yo, querido varón, nacimos para esta generación exacta. Dios no se equivoca en lo que hace. Lo segundo es que Dios sembró, del pasaje de Eclesiastés 3, del 9 al 11, Dios sembró eternidad en el corazón del ser humano, de creyentes y de no creyentes. El ser humano tiene eternidad en su corazón, pero aún así el hombre no alcanza a dimensionar el tamaño y el alcance de la obra que Dios está dispuesto a realizar a través o por conducto de cualquiera de nosotros. No tenemos idea de qué tan lejos y a cuántas generaciones podemos llegar a afectar si tenemos conciencia y claridad del propósito de Dios para nuestra vida, por el cual nos ha traído a la existencia.
Pero hay hombres que sí lograron trascender en su tiempo o a su tiempo y a su generación. ¿Por qué hay hombres que lo pudieron lograr? Hubo algunos incluso que decimos nosotros se adelantaron a su tiempo, es decir, lograron inventar tantas cosas, descubrir tantas cosas, que fueron hombres que no solamente pertenecieron a su tiempo, sino que se adelantaron a su tiempo y a su generación e invadieron el tiempo de otras generaciones en el planeta Tierra. Y la pregunta que nos estamos haciendo esta noche es, ¿cómo podemos lograr que eso suceda en nuestra vida? Cada generación ha tenido su propia revolución, te lo voy a repetir, cada generación ha tenido su propia revolución o varias revoluciones durante el periodo de su generación. Ya fuera una revolución económica, ya fuera una revolución cultural, ya fuera una revolución del pensamiento o determinada por los avances tecnológicos de sus días, o una revolución social, una revolución política, pero cada tiempo, cada generación tiene su propia revolución. Le voy a hablar de un ejemplo de la historia contemporánea. Durante la década de los 80, mientras la Guerra Fría en Europa seguía su curso y una atrocidad se seguía una a la otra en cualquier parte del globo terráqueo, una nueva generación, la generación de los que nacieron entre 1953 al 1961, casi una década, se convenció de que iban a construir el futuro. Los más audaces de ellos, de este tiempo, los que nacieron entre 1953 y 1961, yo nací en 1959, hablo de esos que nacieron en esa década, muchos de los más audaces se interesaron por las tecnologías de la información, convencidos de que las nuevas máquinas crearían nuevas habilidades en el ser humano. Le menciono dos nombres solo como referencia que usted va a ubicar inmediatamente. Uno de ellos es Bill Gates y el otro es Steve Jobs, ambos nacidos en 1955. Son estos dos hombres, Bill Gates y Steve Jobs. Steve Jobs ya falleció, el creador de Apple, y Bill Gates, uno de los multimillonarios más grandes de nuestros días. Son estos dos hombres referentes del cambio que ellos visualizaron en sus días y anticiparon en su generación, pero que habrán afectado a muchas generaciones más. Ellos son personas referentes a ese cambio. No deseaban, por cierto, ganar dinero, solo inventar cosas muy innovadoras, aunque al final se hicieron sumamente multimillonarios también. Sus ideas no se presentaban como si fueran dogmas, pero era imposible evitar las ideas revolucionarias y de cambio que estos hombres impulsaron. El internet, las computadoras, la telefonía móvil, el reproductor de música, y le puedo mencionar muchos ejemplos más, que se acuñaron en el tiempo en que estos personajes vivieron y trajeron un cambio dramático en la vida de la humanidad que va a trascender en el tiempo a muchas otras generaciones en el futuro de la humanidad. Así como en la historia de la sociedad, en el mundo, en las distintas etapas del desarrollo de la humanidad, hubo hombres que trascendieron a su tiempo. También en la historia bíblica podríamos señalar los distintos y abundantes ejemplos de hombres transgeneracionales con los cuales nosotros
contamos. Por ejemplo, en la Biblia se habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Dios es un hombre transgeneracional. El plan de Dios de redención para la humanidad, los propósitos y su voluntad para ejecutarse en la tierra, no son susceptibles de que se terminen durante el tiempo de una sola generación. Han pasado muchas generaciones y con cada una de las nuevas generaciones Dios está presente y utiliza los mismos principios en todos los hombres que Él levanta durante esas generaciones para que hagan su contribución, para Dios hacer su aporte a la humanidad por conducto de estos hombres. La pregunta es, ¿cómo le hacemos tú y yo para ser tan trascendentes, tan transgeneracionales, ¿verdad? Y afectar la vida de muchas generaciones en el futuro. Dios le habló a Abraham viniendo de Ur de los Caldeos, de donde era Saddam Hussein. Abraham no era judío, pero Dios levantó a la nación judía de los lomos de Abraham. Abraham era un gentil. Mira qué interesante, porque Jesucristo vino de la raza de los judíos, pero la raza de los judíos vino de los lomos de un hombre que era gentil, que era Abraham. Y entonces vamos a revisar, podríamos revisar muchos casos, pero solamente un ejemplo por cuestión del tiempo disponible, y me refiero a Daniel. Te voy a hablar de las características que uno encuentra, por ejemplo, en el capítulo 1 de Daniel. Lo primero de un hombre transgeneracional que va más allá de sus días, de su tiempo, de su época, de su generación, y que afecta a las siguientes generaciones, es tener una conciencia muy clara de quién es Él, de su identidad en Cristo, de que somos hijos de Dios. Tenemos en la tierra nuestros padres terrenales, pero tenemos un Dios como Padre que es el Dios eterno, un Dios infinito, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y nosotros, para trascender, tenemos que entender nuestra identidad, la naturaleza propia que nos ha sido dada a través de la experiencia de haber conocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice que cuando fueron llevados a Babilonia en cautiverio, el rey mandó traer del linaje real, escúchame, del linaje real. La Biblia dice que tú y yo somos linaje real, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de los que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Nosotros, nuestra ascendencia, es decir, la ascendencia es hacia arriba, ¿no? Descendencia es hacia abajo. De mí para arriba tengo ascendientes, de mí para abajo tengo descendientes. La ascendencia de donde yo provengo, los genes no humanos, no biológicos de nuestro padre y nuestra madre, de donde sacamos el color de nuestra piel, de nuestros ojos, lo rizado del cabello, etcétera, 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 características biológicas, genéticas. Traemos un ADN genético natural, en donde traemos genes del padre y genes de la madre en igualdad de condiciones. Y dice, mira, este se parece como que el padre no le dejó nada a la mamá. Trae más los rasgos y las características del papá. Se parece igualito al papá, se parece igualito a la mamá. Los ve uno caminar y dice, mira, camina igualito que el papá. Algunos un poco más hablantines, que con lenguaje popular, dice, mira, lo zurró, ¿no? Lo hizo igualito que él, ¿no? Hizo una copia, un calque, ¿verdad? Lo calcó literalmente, se reprodujo en ese hijo o en esa hija.
Y no solamente hablamos de los rasgos físicos, hablamos de las habilidades intelectuales, de razonamiento, de pensamiento, hablamos de la inteligencia emocional de las personas y muchos rasgos que traemos de nuestros padres terrenales. Pero así como hemos traído, dice Pablo en Corintios, la imagen del terrenal, también traemos la imagen o un conjunto de características de nuestro Padre espiritual, que es Dios. Y tenemos un ADN espiritual. Por eso aquí en el Centro Familiar Cristiano, uno de los cursos básicos que damos cada vez que empezamos el Centro Internacional de Liderazgo es ADN espiritual. ¿Por qué razón? Porque nos importa mucho que tú, querido caballero que me estás escuchando, necesitas entender tu ascendencia espiritual, de dónde provienes. El código genético espiritual que te ha inyectado el Espíritu de Dios y que ahora es parte de tu esencia, de tu naturaleza, y tienen que aflorar esas cualidades del Espíritu de Dios en tu vida, así como las cualidades naturales de tu padre y de tu madre en lo natural también afloran a lo largo de tu existencia. Entonces la identidad de estos muchachos hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia, el rey mandó traer del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, que no tuvieran cola que les pisen, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Escúchame, porque aunque Cristo nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, a veces nos enfocamos más en nuestra función sacerdotal que en nuestra función como reyes. Los príncipes son los hijos de un rey que tienen todo un trato de príncipes y tienen una identidad propia bien desarrollada y bien establecida. Son educados con muchas más horas de preparación académica, intelectual, en los colegios que cualquier niño que va a cualquier colegio. Los que tienen la identidad de Dios en su vida tienen que ser entrenados y preparados para venir a ejercer la función de gobierno que Dios nos ha llamado a realizar aquí en la tierra. Pero una persona que tiene problemas de identidad, que tiene dudas de su capacidad intelectual, que se siente feo, poco atractivo, ¿verdad? Que literalmente tiene complejos de inferioridad o de superioridad en su vida y navega en un tobogán de emociones, a veces está arriba y a veces está abajo, a veces se cree superior a los demás sin tener por qué serlo, o a veces se siente con complejos de inferioridad. Y una persona con problemas de identidad es imposible que sea convertido en una persona que trasciende a sus generaciones. Entonces el rey de Babilonia mandó traer a jóvenes de linaje real, de los príncipes, en donde no había tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Tú puedes tener la experiencia de salvación, haber reconocido tu pecado, haber pedido venir a ser un hijo de Dios y haber nacido de nuevo. Pero si no te preparas, si no desarrollas tu carácter, si no desarrollas tu intelecto, si no desarrollas tus habilidades naturales, si no desarrollas o aplicas las habilidades sobrenaturales del Espíritu de Dios que está en ti, que Dios ha hecho morar en ti, no vas a ser un hombre idóneo para venir a estar en la casa del rey, porque en la casa del rey solo llegan los hombres que son idóneos. Hay muchos hombres, miembros de la congregación, que no saben cómo venir a gobernar bien su tiempo,
sus apetitos carnales, sus habilidades, su energía, sus capacidades, porque no han sido cultivados en una cultura de reyes. Es necesario vivir, crecer en un medio ambiente con cultura de reino para poder llegar a trascender. Lo segundo que vemos en Daniel y los jóvenes hebreos en el capítulo 1 de Daniel es su adaptabilidad. Primero es su identidad, lo segundo, para ser hombres trascendentes, lo segundo es su adaptabilidad. Que se les enseñasen, ya traían una serie de cualidades muy buenas, un perfil para poder estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, es decir, que tuvieran desarrollada la capacidad de saberse mover en cualquier contexto. Si a Dios le place que hayas nacido en México, qué bueno. Pero si le place a Dios llevarte a vivir en Rusia o en China o en Japón o en cualquier país desarrollado como miembro de una cultura distinta a la tuya, tú necesitas haber desarrollado la capacidad de ellos, que ellos tuvieron esta capacidad de adaptabilidad, que se les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos, porque si no tienes una lengua en la cual te puedes comunicar con una comunidad distinta a la tuya, que habla un idioma distinto, que tiene distintas costumbres, por tu falta de adaptabilidad, tú no vas a ser pertinente, no vas a poder ser un instrumento en las manos de Dios para afectar a otras naciones, para afectar a otras culturas, para trascender a otras generaciones a las cuales podrías llegar a afectar. Le señaló el rey, esto era tan importante, ración diaria de la comida que él comía y del vino que él bebía. Y le dijo al encargado, críalos durante 3 años. Es decir, el rey entiende que no es de la noche a la mañana que tú y yo podemos comparecer delante del rey, que tú y yo no podemos desarrollar las habilidades que deberíamos desarrollar para venir a ser útiles en el reino de Dios. Es importante, ya hablas castellano, aprende otro idioma, ya tienes una determinada habilidad, desarrolla otra habilidad. Ya tienes ciertos dones que has crecido, madurado en ellos, desarrolla muchos más dones. Tu vida puede ser tan fructífera en el reino como habilidades hayas desarrollado que te permitan tener una capacidad de adaptabilidad a nuevos contextos, a nuevas culturas, a nuevos idiomas, a nuevas razas a las cuales puede Dios llevarnos para afectarlas. Lo tercero que vemos en los hombres que trascienden y que afectan multigeneracionalmente son sus convicciones. Necesitamos jóvenes, necesitamos varones cuyas convicciones sean a prueba de fuego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, estaba tan claro del propósito de Dios para su vida que nada que afectara al propósito de Dios iba a venir a contaminarlo y a desviarlo del propósito por el cual Dios lo había traído a la existencia. Y la comida del rey de Babilonia, que era distinta a la cultura judía de la cual ellos provenían, él sabía que podía desviar su corazón y afectar su organismo. Y él pidió eso exactamente, no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Y él halló gracia con el jefe de los eunucos, tuvo buena voluntad de parte de Melzar, se llamaba. Y Melzar les dijo, oigan, ustedes no me quieren porque el rey me ha dado la orden de que haga esto, que los alimente con su comida, que ustedes beban la bebida del rey, para que durante 3 años ustedes estén siendo entrenados en todas las letras y en todas las ciencias y en la cultura babilónica, para que tengan la capacidad de venir a presentarse delante del rey. Entonces, si yo no hago lo que el rey me ordenó
y les doy legumbres y verduras como ustedes quieren comer, entonces condenan mi cuello a la muerte, el rey me va a matar por esto. Y Daniel halla gracia y buena voluntad en Belsasar, le dijo, ¿por qué no haces la prueba durante 10 días? Al cabo de estos 10 días tú nos evalúas y ves si no estamos más fuertes, más sanos, más inteligentes que los demás, entonces haz con nosotros lo que tú quieras. Y aquí es donde viene un cuarto elemento, la recompensa de ser fiel a sus convicciones en un contexto cultural distinto al cual ellos pertenecían. Y la recompensa, dice la Escritura, que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, eran hombres cultural y académicamente preparados para poder afectar a su generación y a muchas otras generaciones adelante de ellos. Pero aparte, Dios les dio entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, desarrolló las habilidades naturales, pero les dio dones de operación sobrenatural que cuando ellos empezaron a operar, específicamente Daniel, en el arte de interpretar sueños que vienen de Dios, eso lo posicionó, lo llevó a un nivel, a una estatura que estuvo entre los mejores del reino de Babilonia. Al cabo del tiempo que se había establecido, que fueron 3 años, fueron sometidos a prueba. El rey los mandó llamar y los halló 10 veces mejores que todos los mejores del reino babilónico, que los astrólogos, que los astrónomos, que los sabios de Babilonia, los jóvenes hebreos eran 10 veces mejores. Para poder trascender nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestra generación y ser hombres transgeneracionales, necesitamos ser 10 veces mejores que los mejores, de los más picudos, de los que desarrollan al máximo sus capacidades, sus habilidades naturales, que se desarrollan a base de disciplina, de trabajo y de esfuerzo. Los que son músicos se entrenan diariamente 8 horas mínimo de entrenamiento diario en la habilidad musical de la que se trate. Si son pianistas, si son violinistas, están duro y sas desarrollando al máximo sus habilidades naturales. Dios te ha dotado, varón, de habilidades naturales. Somos responsables para poder trascender transgeneracionalmente, de desarrollar al máximo nuestras capacidades naturales y también de echar en operación nuestras habilidades sobrenaturales. Dice al final del capítulo 1 que continuó Daniel durante el periodo del reinado de Nabucodonosor hasta el año 1 del rey Ciro. Y aquí es donde nos damos cuenta que puede haber un cambio de una administración. 6 años en México dura un presidente, pero viene otro presidente. Cambió el presidente de la nación, pero como Daniel era un hombre que había desarrollado estas habilidades, estos dones, estas capacidades, fue un hombre útil a una generación, pero también fue útil a la siguiente generación. La única manera de trascender de una generación a otra generación, de un tiempo a otro tiempo, es siendo hombres de entendimiento, porque la gente entendida, la gente sabia, la gente hábil, no es material de desperdicio. No nos ponemos nerviosos cuando empiezan a despedir gente en la empresa, porque nosotros estamos seguros que somos de los mejores. Y esa empresa nos necesita a nosotros. Esa empresa es lo que es por la contribución que nosotros hacemos en esa empresa, dando lo mejor de nosotros mismos en beneficio de esa empresa y de la visión de ese ministerio en donde el Señor nos tiene. Y aquí es donde vemos
en el último versículo del capítulo 1 de Daniel, que Daniel comenzó a trascender. Y luego viene en el capítulo 2 el ejercicio de los dones sobrenaturales por encima de los dones naturales. Es cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Entonces me voy a parar yo aquí por respeto al tiempo y porque no terminaríamos de hablar del capítulo 2, pero vamos a ver cómo en el capítulo 2 Daniel pone en ejercicio un don, que es el don de interpretación de sueños que Dios le dio. Y cuando él puso en operación ese don, pudo contribuir con el rey al entendimiento de una visión profética que iba a durar durante muchos siglos adelante, y Daniel logra trascender cuando entra en la operación no solo de los dones naturales, sino de los dones sobrenaturales del Espíritu que el Señor nos ha dado. Si tú eres un hijo de Dios, tienes dones naturales que tienes que desarrollar con el ejercicio, con la práctica, con la disciplina. Pero si tienes dones sobrenaturales, tienes que ejercitarlos, llevarlos a la práctica, y eso nos va a hacer trascender a nuestro tiempo, a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos, hasta 1000 generaciones según el favor y según la gracia de Dios. Voy a despedirme aquí por cuestión de tiempo, pero te pido que leas para el siguiente jueves el capítulo 2 del libro de Daniel y veas cómo Daniel, con el don de interpretación de sueños que Dios le había dado, contribuyó a la preservación de un reino, pero también al advenimiento de otro reino que no era un reino natural, sino un reino sobrenatural, como es el reino de Dios. Lo vamos a ver la próxima semana con mucha más calma y con mucho más detenimiento. Te mando un abrazo fuerte y cariñoso. Ha dejado de llover, al parecer toda la tarde ha llovido, y le damos gracias a Dios por este tiempo que pasamos juntos. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti paz. Esta es la bendición que Dios le dio a los judíos cuando el sacerdote daba esta bendición. La bendición de Dios caía sobre ellos, y así como caía sobre ellos, también va a caer sobre ti. Recibe la bendición del Señor. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.